tal, amigas y amigos? Buenas tardes. Volvemos a encontrarnos aquí en Sin Censura. Son tiempos especiales, son tiempos pandemias, son tiempos en que las condiciones políticas, sociales, económicas se han visto totalmente trastocadas. Es un tiempo complejo. Los estados nacionales, algunos toman decisiones acertadas, otros no tanto. Hay un gran debate con las cifras sobre las consecuencias de la pandemia. El ámbito económico se ha visto afectado, particularmente en nuestro país, pero yo creo que en todo el mundo. Y en ese contexto hemos iniciado esta serie de programas de Sin Censura que le hemos denominado Diálogos para la Historia. Porque sin duda lo que se esté planteando, las decisiones que se estén tomando tanto a nivel de los estados nacionales, los estados locales, los municipios, la sociedad, las entidades públicas y nosotros mismos como personas van a trascender, quedar como referencia de este 2020. Y en particular hoy me da mucho gusto poder conversar con un joven politólogo. Él estudió Ciencias Políticas y Administración, se formó en esa especialidad, pero además yo le tengo un especial afecto porque pues lo conozco desde hace algunos años. En particular, sus padres son grandes amigos míos, diría hermanos, José Antonio Hernández Fraguas y Araceli Mancilla, entrañables en el afecto. Y bueno, como siempre le digo a Toño cuando platicamos de nuestros hijos, qué viejos se han hecho los hijos, ¿no? Le doy la bienvenida a Sergio Ricardo Hernández Mancilla. ¿Cómo estás, Ricardo? Bien, muchas gracias. Ricardo, porque es la referencia que tengo de tu abuelo oaxaqueño. Y así me dicen todos, la verdad. Encantado de estar aquí, la verdad. Muchas gracias por invitarme, por abrirme el espacio y el tiempo. La verdad es que pues, contento y agradecido por la invitación. Mucho gusto, la verdad me da mucho gusto. Y mira nomás, estos entreveramientos generacionales también son muy interesantes. Tú te formaste en el ámbito de la administración y de la política y has seguido, diríamos que en ese contexto desarrollándote profesionalmente. Actualmente formas parte de una consultoría política. Así es, yo estudié Ciencias Políticas y Administración Pública. Cambiaron un poco mis planes porque yo cuando empecé a estudiar la universidad pues era un poco con el objetivo de dedicarme a la grilla, a la política, ¿no? Que pues era algo que había muy cercano en mi casa y que No, veía pues mucho. Lo traías en la sangre, lo traes. Sí, la verdad es que sí, pues mi papá, mis abuelos y ahí pues, varios familiares andaban en ese rollo y pues era lo que me gustaba, ¿no? Sin embargo, ya en el camino, en la universidad, vi viendo que había otras posibilidades, otros caminos. Conocí a un grupo de personas que se dedicaba a la comunicación política y finalmente pues empecé a trabajar con ellos y ahí me quedé. Me encantó este mundo que al final de cuentas es política, pero no es pues la política clásica partidista, ¿no? O militante, sino desde otra perspectiva que también es bien interesante y hoy en día pues parece ya fundamental en las campañas y en los gobiernos. Que además te voy a decir una cosa, es decir, ha evolucionado porque antes la política era mucho de sentido común, de pragmatismo, hasta de suerte, en muchos sentidos. Hoy la política ha evolucionado. Sí, cuando se quiere hacer buena política, porque pues también hay mucha improvisación, que eso es otro tema que lamentablemente está presente y está presente actualmente y creo que en muchos ámbitos políticos de muchos países. Pero quien quiera hacer política ahora tiene que formarse, pero también ya no puede pensarse en el famoso animal político que lo sabía todo y no le fallaba nada. Hoy, para hacer política se requiere de diferentes percepciones, de tener las herramientas para poder hacer campañas políticas, campañas político-electorales, para mantener la presencia de un político ante la sociedad, ante su electorado, más ahora que ya el ámbito de la reelección ha cobrado estado en nuestro país particularmente. ¿Tú cómo encuentras en ese contexto la diferencia fundamental de lo que es ser un político formado, enterado
y que dé resultados y la improvisación, Pues Ricardo. yo creo que es muy evidente. Hoy vemos tiempos en los que hay políticos pues sí, muy improvisados, ¿no? Sin embargo, la gente ya no busca el político clásico que tal vez antes pues buscábamos o se buscaba, ¿no? El clásico político, pues con una trayectoria en el partido, con ciertos cargos que iba subiendo de escalón en escalón hasta llegar al punto máximo, ¿no? Alcaldía, una gubernatura, la presidencia. Ya la gente está buscando perfiles muy diferentes y esto es muy importante. Esto que ha ido evolucionando la política, pues es clarísimo, ¿no? Nada más en los 10 años que yo llevo en este asunto, en la comunicación política, pues he visto cambios muy fuertes, ¿no? Los más evidentes, por ejemplo, las redes sociales, ¿no? A eso iba. Que Sí, han, claro. han transformado muchísimo esto, pero además otros cambios mucho más profundos en la relación con la ciudadanía, los medios de comunicación. Hace 20 años, pues era televisión y medios nacionales, ¿no? Y una estrategia de comunicación amplia tal vez la veías solo en campañas muy grandes, en gubernaturas, en presidencias, pero las candidaturas un poco más pequeñas, ¿no? Unas alcaldías o locales, pues no se enfocaban tanto en esta parte de una estrategia de comunicación, ¿no? Tal vez fortalecían más el aparato de tierra, ¿no? Pero no tienen quizás esta visión de una estrategia de comunicación integral, que hoy en día ya es parte fundamental, pues prácticamente de cualquier candidatura, ¿no? Ya es muy difícil encontrar un candidato que no quiera una estrategia, que un equipo de campaña sólido, también de comunicación, ¿no? No que deje de lado toda la parte territorial, porque son dos áreas que se complementan muy fuerte y que sin una no puede existir la otra, pero ya no importa si eres un candidato o candidata a diputada local, ¿no? A un distrito federal, pues ya se requiere una estrategia de comunicación porque se trata de interactuar entre los ciudadanos y entre ti, ¿no? Antes era lo que tú tenías que decir, porque pues eran canales unidireccionales, ¿no? Lo que decía la prensa, lo que decía la tele y lo poco que tú escuchabas en los recorridos, que pues nunca alcanzas a recorrer a toda la población, ojalá se pudiera hacer Claro. eso. Pero aquí, Y hoy, perdón, en ese sí, contexto de lo que tú estás planteando, antes de entrar ya al análisis global de lo que son los partidos y lo que es el momento actual y otras condiciones, en el concepto un poco en tanto teórico-práctico, ¿cuáles serían las premisas fundamentales para hacer una campaña exitosa, a lo que sea? la, yo diría que la más básica es, las campañas se tratan de la gente y no de los candidatos. Y eso por más obvio que resulte, ¿no? Que parezca, muchos candidatos y candidatas parecen olvidarlo, mucho más de lo que nos imaginamos, ¿no? Piensan que la candidatura o la campaña se trata de ellos y hablar de mí y hablar de lo que me importa y de lo que propongo y de lo que he hecho y no de lo que la gente quiere, a lo que a la gente le interesa, lo que a la gente le mueve, ¿no? Creo que esa es la premisa fundamental en la comunicación política. Las campañas se tratan de la gente, no de los candidatos. Cuando ustedes dirigen una campaña, entonces me imagino que hacen un análisis muy a fondo de la personalidad de con quién van a trabajar. Sí, sí, totalmente. No Y solo del de la entorno, personalidad, obviamente, también. claro, claro, del entorno, ¿no? Desde encuestas, investigaciones sociológicas, cualitativas, pero también tenemos una parte muy importante que es el candidato o la candidata, ¿no? Todo el perfil que define los atributos, las características, todo lo que el candidato puede transmitirle a la ciudadanía. Hay pues un error común que se piensa que la comunicación política se trata de volver a los candidatos un producto o hacerlos algo que no son. Y la realidad es que no funciona así, ¿no? No se trata de convertir en un candidato en algo falso que no es, sino de ver qué es lo que tiene y cómo puedes vincularlo con la ciudadanía, cómo lo que es un candidato o una candidata puede resultarle atractivo a la ciudadanía, ¿no? Entonces no se trata de disfrazar ni de empaquetar, sino de generar un vínculo entre lo que la gente quiere y lo que tú les puedes ofrecer. Y eso me parece que a veces puede resultar un poco difícil frente a ciertos candidatos, porque hay intereses que se cruzan. Y me parece que en ese contexto tiene que haber mucha sensibilidad por parte, en este caso tuya, de tu equipo, de, de la consultoría, para tomar o rechazar un candidato, un posible candidato, o hay posibilidades de cambiar a la gente en el trayecto.
No, hay candidatos con los que de plano sí podemos no trabajar, ¿no? Esa es una premisa, pero eso sí tengo que decirlo, de nuestra empresa en específico, no puedo hablar de las demás, ¿no? Claro, Eh, claro, sí, entiendo. Afortunadamente somos una consultoría ya con un prestigio de hace muchos años, ¿no? Yo soy Claro, parte de ella, no, yo no soy fundador, yo entré cuando ya estaba fundada y pasé por todo el proceso de crecimiento en la empresa, pero ya tiene un prestigio pues de hace muchos años y podemos permitirnos este tipo de cuestiones, ¿no? De decir, bueno, pues claro, con ciertas candidaturas no trabajamos y no se trata nada más de quién puede ganar o quién no, porque nuestro trabajo no se trata nada más de pues, irnos por la fácil, el que va arriba y el que va a ganar, ¿no? Sería muy cómodo decir, bueno, este la claro. tiene facilito. Al Aquí, contrario, nos gustan los retos, sino de con quién hay afinidad, ¿no? Con quién encontramos que tiene un potencial importante para hacer una buena campaña y con quién nos identificamos. Y sí, ha habido casos en los que decimos, pues aquí la verdad es que no nos sentimos cómodos y pasamos, ¿no? Creo que se claro, vale, cuando estamos construyendo una empresa de este tamaño, pues por se vale supuesto. tomar estas decisiones. Y tenía dos preguntas que me parecen fundamentales. El peso que pueden tener en las candidaturas las encuestas, las encuestas y la ideología. ¿Qué tanto son determinantes en estos tiempos? Las encuestas, yo creo que hay que verlas desde dos puntos de vista. Son importantísimas, ¿no? No solo las encuestas y todos los análisis cualitativos y de otro tipo. Pero las encuestas, nosotros como consultores, como asesores, lo último que nos importa es ver la intención de voto, que es lo que resulta más atractivo. Lo que publican los periódicos, normalmente los diarios, los medios de comunicación, es cómo van, quién va ganando hoy en día, si hoy fuera la elección, quién ganaría. Sin embargo, lo que nosotros queremos de una encuesta no es eso, es conocer los perfiles de la gente, cómo se están moviendo en ciertos sectores de la sociedad, qué es lo que están buscando, es decir, otro tipo de información que al final nos va a permitir mover el último indicador, que es lo que Claro. se ve, ¿no? La intención de Forma voto. focus Entonces, group, supongo, ¿no? sí, claro, grupos de enfoque y otro tipo de investigaciones. Pero bueno, eso para nosotros es muy importante. Ahora, la gente se mueve y sigue interesada en quién va ganando. La verdad es que eso es un tema que resulta pues, sumamente atractivo y sí modifica la percepción de muchas personas, porque sobre todo cuando falta poco tiempo para el día de la elección, pues hay Claro, que tomar una decisión, ¿no? Y muchas veces el claro. famoso voto útil, si tú ves que tu candidato ideal o tu candidata ideal ya está fuera de jugada, pues tienes que tomar una decisión por la segunda opción, ¿no? Entonces, sí influye en generar percepción de triunfo, ¿no? Cuando estás, a veces lo que necesitas es generar la imagen de que solo es una competencia de dos personas, ¿no? De que ya solo hay dos candidatos en la contienda y los demás no tienen posibilidades para empezar a dividirse al electorado, ¿no? Sin embargo, Claro. eso yo lo diría ya hasta la última fase de las campañas. En toda la parte inicial, lo último que nos interesa es la intención de voto. Eso es un tema que no nos importa de principio. Ahora, fíjate que eso que estás planteando es bien importante. Sí, es cierto. La percepción que finalmente se va generando en torno a un candidato ya cerca de las elecciones es fundamental para ganar o para perder. Yo te platicaría una anécdota que tiene que ver un poquito con esto, si tú me lo permites, Por favor. empírico, ¿no? Cuando una de las elecciones de gobernador aquí en Oaxaca, entre Ulises Ruiz y Gabino Cue, la elección se fue cerrando. Uh-huh. ¿No? Es decir, la candidatura de Gabino Cue, cuando compitió con Ulises, es una candidatura que fue una candidatura fuerte en ese momento. Y yo me acuerdo que pocos días antes de que fuera ya la votación, pues que ya se llegara al cierre, yo pertenecía a una organización que era Empresarios Ejecutivos de Oaxaca. Y esa organización donde había, pues de hecho estaban empresarios más destacados del momento, gentes que habían formado empresas muy destacadas, no voy a dar nombres porque se me pueden omitir algunos, pero sí era una organización importante. Y en las campañas hacían un desayuno donde invitaban a cada candidato y a la prensa. Cada candidato tenía opción a invitar a sus agentes que los acompañaran. Y así sucedió, así se presentaron los candidatos. Y cuando se presentó aquí el señor Cue al desayuno, hizo sus
alocuciones, sus planteamientos, y en la sesión de preguntas y respuestas, una señora, una compañera, le preguntó sobre las universidades que en aquella época el entonces gobernador había creado, varias universidades regionales. Pero realmente a mí me pareció que era una pregunta de muy fácil respuesta, ¿no? Si te preguntas sobre qué piensas hacer con las universidades, pues aunque no estés a gusto o no estés de acuerdo con el formato, pero bueno, en esencia la educación es fundamental, ¿no? Claro, mejorarlas cuando menos, ¿no? Y su respuesta del señor fue bueno, yo les quiero decir una cosa, yo no voy a invertir ni apoyar a las universidades, y porque la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca solo produce burros. Esa fue su respuesta. No, Sí, la recuerdo. pequeño, no sé si conociste ese detalle. Y todo el mundo se quedó, pues, ¿cómo no? Es decir, ni al caso, pues. Sí. Ni al caso. Terminó la sesión, la reunión, obviamente había reporteros, y en ese tiempo yo tenía Regeneración Semanario, que es este mismo espacio, pero que ahora es a través de internet, y publicamos, ¿no? Sí, pues Gavino, los universitarios no somos burros, ¿no? Pero la prensa retomó el tema. Me acuerdo que algún operador político del PRI, que son muy ocurrentes siempre, le fue a poner unos burros a la entrada de la casa de campaña, en fin. Pero a lo que voy es a esto, en función de lo que tú estabas diciendo. Como 3 días antes de la elección ya habían cerrado los tiempos de campaña, y me senté a cenar con una persona, tampoco voy a decir el nombre, pero que era de alguna manera quien llevaba la campaña del PRI, en el sentido de encuestas, de estrategias, si tú quieres, en aquel momento todavía un tanto empíricas, ¿no? Estamos hablando ya de tiempo Fue 2004, si no me equivoco, ¿no? 2004. Bueno, y me dijo, fíjate que son las cosas, Raúl. El señor Cue, o Gavino Cue, estaba planeando hacer un gran cierre como el que hizo Cárdenas en la UNAM en el 88, aquí en la universidad, porque además tenía interlocución con grupos de la UAP. Y luego, pues evidentemente de entrada con lo que dijo, pues más ya no fue posible. Pero además, él estaba en empate técnico, como dices. Estaban empatados. Esa aseveración, ese error de campaña, de estrategia, bueno, yo diría que hasta mental y hasta de formación, con todo respeto, ¿no? Porque ocurre una cosa así, le costó 3 puntos. Y mira, aquí está el análisis. Entre los grupos de 18 a 26 años, un porcentaje tal. Entre los grupos de 32 años a 46, había pegado terriblemente, sobre todo y en estratos sociales medios. Pues eso es lógico. La gente tiene la imagen de que sus hijos deben ir a la universidad, etcétera, Claro. ¿no? Y también pegó en los mayores de edad. Bueno, el hecho lo platico porque tiene que ver con lo que tú estás comentando, ¿no? Es decir, qué fundamental es ahora en la estrategia de comunicación para que un candidato comunique adecuadamente. Y además, también hay un tema ahí interesante, es cómo han ido evolucionando las campañas. En el 2004 no había redes sociales todavía. No. Bueno, quizás había una que otra, ¿no? Ya, pero muy pues en realidad Facebook empezó hasta el 2006, 2007, ¿no? Twitter Sí. 2008. Entonces, pues no había redes sociales. Pero antes te podías dar el lujo, por así decirlo, de meter la pata y te daba todavía tiempo de corregirla, ¿no? Tal vez no en el 2004, pero sí quizás 5 o 10 años antes, tú decías alguna cosa ahí que se te resbalaba, ya sea por malintencionado o por alguna equivocación, y todavía tenías tiempo de operar con la prensa y decir, oye, aguántame, mira, no, y como hasta el siguiente día salía o hasta el noticiero de la noche, pues igual y te daba tiempo de operar algo. Hacer control de daños. Hacer el control de daños y minimizar los riesgos. Ahora ya no, ¿no? Hoy un candidato, y hoy en día un candidato dice algo y a los 10 minutos ya se lo están acabando las redes sociales, ¿no? Ya tienes que hacerte responsable de tus palabras al minuto.
Así es. Entonces, y asumo que en eso ustedes tienen un papel relevante. Pues sí, es que eso ha cambiado mucho la forma de hacer comunicación, porque ahora tienes que entender que la comunicación es todo el tiempo. Digo, lo vemos en los medios, ¿no? Lo Los estás medios, diciendo y está subiéndose a la red. ¿no? Así. Ahora hay una cosa muy de moda, por ejemplo, esto de siempre hay un tweet, ¿no? Que ahorita se lo achacan mucho al presidente y a su equipo, ¿no? De las cosas que hacen o que dejan de hacer, y que quizás hace 5 años, pues, opinaban al contrario, ¿no? Entonces le sacan. Siempre hay un tuit. Hace 5 años decías que estabas en contra de la militarización y Creo hoy que dices, no es bueno, un candidato que un gobernante. Eso hay que entenderlo, ¿no? claro, ¿no? Y quizás, bueno, uno va evolucionando y uno va cambiando de parecer. Sin Sí. embargo, pues ahí Pero están tus sí te palabras. contrastan, Ahí, evidentemente. Sí. hoy tus palabras se quedan escritas para siempre de manera formal o informal, y hay que hacerse cargo de ellas, ¿no? Claro, sin duda, pero además, fíjate qué interesante, porque eso es seguramente parte de lo que ustedes hacen, lo que tú haces. Hay otro caso como este que platicábamos, te comentaba del señor Cue, que tuvo un efecto inverso. En la campaña del 2000, cuando la confrontación o aquel encuentro entre la Batista Fox y el ingeniero Cárdenas, donde Fox insistía en que ese mismo día se hiciera un encuentro y se debatiera, y empezó con hoy. Y bueno, la apreciación que se tuvo de entrada fue este cuate, ¿no? Y sin embargo, el hoy lo convirtieron en un lema de campaña que le sirvió muchísimo al Fox. Ese es el tema, ¿no? Claro, le dieron la vuelta a un tema que había nacido como algo, pues, que pudiera ser negativo, y le dieron la vuelta hacia algo que usaron como algo de campaña. De hecho, la campaña de Fox es un ejemplo muy claro de cómo evolucionó la comunicación política en México, ¿no? La elección del 94, bueno, pues, tuvo ahí una serie de particularidades más políticas que de comunicación, ¿no? Que ya todos conocemos. Pero en el 2000, pues es un ejemplo muy claro de cómo se utilizó la comunicación, en ese momento sin redes, pero sí con tele y medios tradicionales, cómo la gente buscó ya no al clásico político de formación priista, clásica, con experiencia, ¿no? Que respetaba las formas, pues buscaba una persona que tenía otro tipo de talante, una personalidad diferente, asumiendo los riesgos que esto pudiera incluir, ¿no? Alguien me decía que Fox había sido el candidato más honesto de toda la historia de México, porque él prometió una sola cosa. Él prometió sacar al PRI de los Pinos y lo logró el 2 de julio. Ya que después querían que gobernara, eso es otra cosa, ¿no? Aunque después reeditó el estilo de los Pinos, del sí, PRI, ¿no? Pero él cumplió su única propuesta de campaña. Peor todavía. Pero además, en la campaña de Fox hay un caso muy interesante, porque Ortiz, el que fue el que dio la estrategia de comunicación, venía de Televisa. Él era un comunicólogo estratega para vender Bimbo y vender aguas gaseosas y cosas de ese tipo. Yo tuve oportunidad de entrevistarlo para este mismo programa hace años y estuve platicando cómo vendieron a Fox, ¿no? Sí, bueno, ahí están los resultados. Y es que sí hubo una evolución en ese sentido, ¿no? Porque en efecto pasó del marketing tradicional al marketing político. Pero les dio resultado en ese momento. Claro, dio resultado, y la verdad es que muchos venimos de ahí, ¿no? Yo ya quizás no, porque yo entré en un momento en el que ya estaba muy evolucionado, pero sí muchas personas pasaron de hacer branding para marcas a candidatos, ¿no? Y ya con el paso de los años se fue transformando y especializando. Hoy hay especialidades, bueno, de todo tipo, ¿no? En redes sociales, hay especialidades en pauta de redes sociales, ¿no? Ya no es nada más un community manager, una persona que te lleva la comunicación en tus redes sociales, es una persona específica en cómo pautar y cómo invertir dinero en tus redes sociales, ¿no? Y hay una serie de especialidades únicamente para hacer campaña y únicamente para política, ¿no? Pero sí, todo surgió, fue evolucionando a partir de la comunicación clásica, del marketing tradicional de productos, y de ahí viene esta idea de que tú conviertes un candidato en un producto, que no es necesariamente así, ¿no? Ni convertimos, yo no puedo convertir a un candidato que es serio y muy fuerte, pues no lo puedo convertir en un candidato de repente simpático y bonachón, ¿no? Ni sería bueno, me costaría mucho trabajo, más bien tendría que ver cómo sus cualidades las puedo volver atractivas para la ciudadanía, ¿no? Fíjate que eso que estás diciendo es fundamental. También en el mismo contexto de lo que estamos comentando de
las cosas que han sucedido. También tuve oportunidad hace años de platicar con Francisco Labastida, después de la elección, también lo entrevisté para este programa. Ahí está, incluso la entrevista en uno de mis libros, porque los hemos transcrito. Y él me dijo esto que tú estás diciendo. Dice, ¿sabes qué, Raúl? Voy a hacer una confesión que nunca he hecho, me la dijo en la conversación. A mí me cambiaron el estilo. Yo no era así. Yo tenía otra forma de expresarme, yo era más abierto y me quisieron encasillar y luego me metieron a manejar términos que no iban con mi personalidad. Y bueno, pues creo que eso fue uno de los factores por los que perdí la elección. Es dicho por Francisco Labastida. Y puede ser contraproducente, ¿no? Siempre hay cosas que puedes manejar, ¿no? Tal vez puedes llegar con un candidato y decirle, oye, te hace falta un poco más de seriedad, ¿no? Y a partir de ciertos símbolos hacerlo, sin ser un cambio profundo. Oye, te quieren ver un poco más serio, ponte un saco, ¿no? Habla un poco con más de tecnicismos, cambios pequeños que te permitan comunicar algo de fondo. Pero volver a un candidato a otra cosa, pues sale contraproducente. No se puede, ni el candidato se siente cómodo, ni lo vas a lograr decir los mensajes que tú quieres. El caso que decía Labastida, pues es un ejemplo muy claro, ¿no? Me quisieron hacer una persona que yo no era, pues por supuesto que no puedes hacer campaña así, ¿no? Digo, creo que el caso de Labastida incluye muchas otras cosas, lo que platicábamos al principio, ¿no? Pues no sé si decirle la suerte, pero sí la circunstancia, ¿no? En política hay un factor, el factor circunstancial que pues de repente no tenemos ningún control sobre él y tenemos que saber navegar sobre esas circunstancias. Pero todo lo que sí tenemos control, pues es parte en lo que hacemos nosotros en la comunicación política. Este tema de la pandemia es un tema clarísimo, ¿no? De la gente que tenía grandes planes para el 2021, para el 2021, y ahorita pues no sabemos ni qué va a pasar el próximo año, ¿no? Claro, van a cambiar muchos paradigmas. A eso también quiero entrar, pero antes de eso, y de entrar ya a tu ámbito más de politólogo, porque te quiero que me des tu opinión precisamente sobre el contexto político electoral que se prevé en nuestro país, pero ustedes y en particular entiendo que tú también has participado en campañas políticas en otros países de ciertos niveles. ¿Cuál ha sido tu experiencia en ese contexto? ¿Cómo las comparas con nuestro sistema político mexicano, con nuestra democracia que vivimos? Es decir, ese conocimiento que tienes global, ¿cómo lo percibes y cómo lo ubicarías en nuestro contexto nacional, Ricardo? Sí, hemos tenido la oportunidad de trabajar pues, en muchos países del continente, de América Latina principalmente y Estados Unidos. Yo particularmente he trabajado en República Dominicana, en Panamá, en Ecuador, en México, por supuesto, y un periodo muy corto en Chile, que fue más bien una asesoría a un colega, pero como despacho hemos tenido experiencias en muchos otros países, ¿no? Claro. Y sí, la verdad es que es muy, muy nutritivo como profesionista, porque puedes comparar modelos políticos, electorales, de comunicación, y aplicarlos a temas mexicanos. En Latinoamérica, a pesar de que hay grandes coincidencias, por ejemplo, Ecuador se parece mucho en la manera de hacer política a México, ¿no? Hay muchas coincidencias, la grilla es la misma, los candidatos se comportan más o menos igual, pero ahí el cambio son las normas electorales, ¿no? Un cambio fundamental, por ejemplo, es que ahí el voto es obligatorio. Obligatorio no como en México, nada más en la Constitución. Hay una sanción administrativa en caso de no ir a votar, que hace eso que la participación sea de más del 80%. Altísimo. Y eso hace que no haya movilización, ¿no? La famosa movilización en las campañas mexicanas y de muchos países. La operación Tamal, la operación Taco, la operación... Claro, toda la ¿no? parte de movilización a la que se destina, pues quizás la mayoría de los recursos de una campaña, no existe. Entonces no gana quien saca a votar a la gente, sí gana quien convence a la gente. Por supuesto que hay vicios de otro tipo, ¿no? Pues puede existir el condicionamiento de programas sociales y todos los vicios que ya conocemos de las democracias latinoamericanas, pero este simple hecho de ser el voto obligatorio, pues quita todo un factor que en México tenemos, por ejemplo, ¿no? En México hay veces que un candidato va ganando las encuestas, pero que no gana porque no sacó a votar a la gente, porque no tuvo la capacidad de movilización. En Ecuador eso no se ve. O porque otro tuvo mayor capacidad de movilización. O porque otro tuvo mayor, ¿no? Y son decisiones que se toman en México. A ver, yo tengo
Entonces, este presupuesto me alcanza para movilizar y nada más. No voy a hacer campaña, ¿no? No voy a hacer campaña, no voy a hacer redes sociales, ni tele, ni radio, me voy a dedicar a esto y a veces con eso alcanza, ¿no? Entonces, esto, por ejemplo, pues es a mí me llamó mucho la atención. Hemos trabajado muchos años en Ecuador y pues me llama mucho la atención porque sí cambia toda la forma de hacer política, ¿no? Tienes que entonces ya ganarte a la gente y hablar con la gente, ¿no? No nada más buscar cómo lo sacas a votar el día de la elección. Y hay casos bien interesantes. A mí en Chile, en la que no hice yo la campaña, ni fue todo un proceso, más bien un colega ahí tenía una campaña y fuimos a ayudarlo unas 3 semanas, pero vi cosas muy interesantes. Por ejemplo, una reunión, esto lo cuento mucho, con una persona que iba a hacer algún tema de activación de WhatsApp y tal. Entonces alguien le dijo, oye, ¿por qué no haces un envío masivo de WhatsApp? ¿No? Tienes una base de datos, mándaselo. No, es que eso no se puede porque no está permitido. Entonces alguien le dijo, oye, ¿cómo no está permitido en las normas electorales? Y nos dijo, no está permitido por los términos y condiciones de WhatsApp. No, o sea, esta persona no estaba ni siquiera dispuesta, o sea, conocía las reglas de WhatsApp y no estaba dispuesta ni siquiera a romper una norma de WhatsApp, ¿no? Ya ni siquiera hablemos de las normas electorales. Cuando en muchos otros países, no solo en México, pues se trata de ver cómo le das la vuelta a la ley electoral, ¿no? La ley te dice que tú no puedes hacer esto, pues más bien vamos a buscar cómo sí, ¿no? Y ahí, por lo menos en esta experiencia que yo tuve en Chile era pues un apego a las normas muy, muy estricto. No sé si de los demás candidatos, no puedo hablar por ellos, pero que sí te cambia toda la percepción, ¿no? Es trabajar apegado a todas las normas, haciendo bien las cosas, sin estar buscando cómo brincarte las normas, ¿no? Que eso es una constante en toda Latinoamérica y quizás en todo el mundo, ¿eh? En Estados Unidos no es la excepción, pero bueno, pues esa historia a mí en lo particular me llamó mucho la atención. Sin duda. Y ahí esto me lleva ya a entrar un poco más al tema político. Dos cosas de tus experiencias de estos dos países donde estás. Uno, Chile tiene la segunda vuelta establecida en su constitución. Yo, alguna ocasión que tuve oportunidad de estar en Chile, precisamente que fui a un congreso, cenamos una noche en la casa de Anselmo Zule, que era líder de uno de los partidos de la Concertación, con Ricardo Lagos. Ricardo Lagos en aquella época ya había ganado la primera vuelta y estaba por acontecer la segunda vuelta, que le daría su primera presidencia. Es cuando asume la presidencia de Chile por primera vez un miembro del Partido Socialista, que de aquella Concertación. Entonces, eso es en relación con la segunda vuelta. Y en la otra, el tema que estás planteando del voto obligatorio jurídicamente. ¿Cuál sería tu opinión respecto a que en México ambas cosas, tanto la segunda vuelta que se ha comentado en muchas ocasiones, debería establecerse por diversas razones, y el voto obligatorio, ¿cuál sería tu opinión respecto a nuestra democracia mexicana? Yo de entrada, yo he visto, por la experiencia que he tenido, creo que las dos son figuras que sirven, ¿no? La segunda vuelta yo creo que es menos debatible, ¿no? El tema ahí a debate es, pues, un tema más de recursos, de lo que se destina, ¿no?, a una elección. Pero pues, es una opción viable, ¿no? Las elecciones con segunda vuelta, pues, hace que la ciudadanía se decante por la mejor opción y al final de cuentas eso deriva en una mayor legitimidad del gobernante, ¿no? Si hubiera segunda vuelta en México, probablemente López Obrador hubiera sido presidente desde el 2006 y no en el 2018, ¿no? Incluso si hubiera voto obligatorio desde antes, probablemente López Obrador hubiera sido presidente desde el 2006 y no hasta ahora, ¿no? Eso es muy probable. El voto obligatorio es mucho más debatible porque pues sí atenta en cierta medida contra las libertades, ¿no? Es decir, ¿cómo vas a imponer una sanción contra una persona por no ejercer su derecho al voto, ¿no? Incluso hay varios análisis que dicen que pues lo que hace es que aumenta el voto blanco o el voto nulo, pero tampoco aumenta a llegar al 10%, 15% de la votación, no aumenta, va a pasar del 1 al 3 o al 4%. Puede ser también asumido como un tema incluso de clase,
porque si hay una sanción administrativa, entonces son solo las personas con más poder adquisitivo los que se pueden permitir el lujo de no votar, ¿no? Como un modo de protesta. Y los que no pueden pagar las multas o las sanciones administrativas, pues tienen que ir obligados. Sin embargo, yo sí creo que en México valdría la pena explorarlo, si no, por lo menos discutirlo, porque acabaría con todo este negocio de la movilización que se ha vuelto pues es un modo de vida, un negocio. De ahí vienen muchos de los recursos pues, no fiscalizables de las campañas, ¿no? Que La tiene que ver con intromisión los... de otros grupos políticos de poder que Claro, actúan al ¿no? margen de la ley incluso, ¿no? En muchos lugares pues de grupos ahí fuertes, delictivos, pero si no de compromisos de otro tipo, ¿no? Claro. Otro tipo de compromisos que no están claros, que no son públicos y que al final de cuentas afectan el desempeño del gobierno, ¿no? Entonces yo creo que sería, yo estoy partidario del voto obligatorio, como, una herramienta que vale la pena explorar, ¿no? Y que acabaría con una gran parte del negocio de las elecciones en México, ¿no? Que transparentaría las elecciones, que incluso podría ser cómodo para los candidatos, ¿no? Y para los partidos. A ver, deja de preocuparte de ver a cuánta gente puedes mover y ¿De de cuánta cuántas estructura piezas vas tienes. a Ya, repartir, no? ponte a hacer campaña y si tienes 100 pesos, dedícale los 100 pesos a la campaña y no le dediques 20 a la campaña y 80 a tu movilización, ¿no? Yo creo que sería una buena opción, ¿no? Perfecto. Excelente. A ver, ahora, entrando al terreno político, porque eres un politólogo también, nuestro sistema de partidos. Bueno, México tiene un sistema presidencialista 100%, ¿no? Así de aquí, históricamente, tenemos una presidencia fuerte, dos poderes alternativos que a veces son contrapeso y otras veces no son tanto, y así nos hemos ido, así se ha transitado, y básicamente se interactúa y se elige a través del sistema de partidos, que finalmente yo creo que el sistema de partidos es una opción también para poder llegar a un sistema democrático más depurado, siempre y cuando los partidos actúen en consecuencia y abandonen este tipo de vicios y que puedan adoptar incluso ciertas normas como las que tú estás comentando, siempre, ciertas premisas fundamentales para mejorar Sí. la calidad de la política. Un día Daniel Sobato me decía precisamente eso, que lo que se requiere es elevar la calidad de la política, elevar la calidad de los políticos. Y eso se logra precisamente con los planteamientos que tú estás haciendo. No hacer menos política o no pervertir la política, sino elevarla. En ese contexto, ¿qué opinión te merece nuestro sistema político electoral de partidos en este momento y de cara a lo que viene el próximo año, elección? Mira, yo soy partidario del sistema de partidos, ¿no? No como funciona en México. No, es decir, no significa que estoy contento en cómo se ha manejado México en Estoy de estos años. acuerdo también. Sin embargo, creo que un sistema de partidos en una democracia funcional sirve y es válido que la gente milite. Hoy la gente ya le da pena militar, ¿no? Yo lo viví incluso en la universidad, cuando entramos, ¿no? En mi generación, pues todos militaban en uno u otro partido, y si no militaban eran simpatizantes, ¿no? Y para el segundo o tercer año, ya que estábamos terminando, ya todos eran, no, yo soy independiente, yo soy apartidista, era la palabra, ¿no? Ya te da penita decir que eras de un partido y caes en una posición muy cómoda en el apartidismo, que no está mal ser apartidista. Sin embargo, yo creo que le hemos tenido tanto miedo ya a ser juzgados, a ser estigmatizados por ser parte de un partido político, que en este momento pues caemos en una posición cómoda. Yo creo que se vale militar y yo creo que le hace mucho bien a los partidos políticos tener una militancia activa, pero una militancia también que esté exigiendo cosas, ¿no? En el PRI, en el PAN, una militancia que pida cambios al interior es más importante para ese partido que una militancia que se salga y que desde el apartidismo pues exija cambios, ¿no? Entonces yo creo que sí, ahora, creo que tienen que hacer muchos cambios los partidos políticos. Hoy en día estamos regresando a un sistema pues súper presidencialista, ¿no? Hay que decir lo que llegó democráticamente, porque Morena y López Obrador llegaron con votos y con legitimidad alcanzada en las urnas, ¿no? No llegaron por fraudes. Pero nadie lo discute. Eso creo que no está a discusión. Ahora, en la práctica sí están tomando algunas medidas que creo que son muy debatibles, ¿no? En el Congreso, por ejemplo,
pues ya van varias medidas que pues, están aprovechando de las mayorías que tienen y que, pues, por simple aritmética, pasan lo que quieren, porque los demás partidos no pueden ni levantar la mano, ¿no? Un Más allá poquito de una como la participación. aplanadora del PRI de los buenos tiempos, digo. Claro, como el PRI en los... Comparaciones a veces son odiosas, pero... Esto no pasaba. El PRI, si no me equivoco, perdió por primera vez la mayoría de la Cámara en el 97. Así es. Entonces, desde hace más de 20 años no pasaba un escenario en el que tuviéramos un partido, un congreso, con ambas cámaras, y aparte la mayoría de los congresos locales, que hace que te pasen las reformas constitucionales pues, con la mano en la cintura, ¿no? Sí. Entonces, yo creo que esto no pasaba hace casi 25 años en México, y la verdad es que sí se ha mostrado una actitud en la que pues han tomado pues una actitud de ¿cómo se le puede llamar? Que se han acaparado, ¿no? Y que han dejado el diálogo de lado, que han tomado decisiones unilaterales. Y los partidos de oposición no saben cómo manejar este nuevo sistema con el presidente mediático, ¿no? Yo eso de que no hay oposición no lo tomo tan literal. Creo que sí hay oposición. Sí hay una oposición que está haciendo cosas, ¿no? Que está intentando moverse, pero que no saben cómo lidiar con este presidente supermediático que te gana la agenda de una u otra forma, ¿no? Lo que pasa es que no la vemos, porque tenemos a un presidente que te acapara los medios de comunicación y es muy difícil. Y sale el presidente en la mañana a decir, pues, un tema controversial. Ahí fija la agenda, ahí fija la agenda. Y luego sale un diputado de cualquier estado a hacer una propuesta súper exitosa, pues no compites contra el presidente, ¿no? No es que los diputados o los partidos estén tirados rascándose la panza, es que cómo compites contra una voz tan fuerte y tan poderosa como la del presidente, que además sale todas las mañanas a dar su mañanera, que pues, son prácticamente los mismos temas de siempre, pero te impone la agenda. Entonces yo creo que más que no tener oposición, tenemos una oposición incómoda, que no sabe cómo manejar este presidente mediático. Que no se ha adaptado, ¿no? Que no la ha encontrado pues, la forma. Y es difícil. Tienes las cámaras, tienes los gobernadores, tienes la presidencia, tienes los medios y tienes al líder. Ahora, compite contra eso, ¿no? Creo que eso es un tema interesante para los candidatos del próximo año, ¿no? Las elecciones del próximo año van a ser competidas en tanto no se traten de López Obrador. Si, desde mi punto de vista, si los candidatos y las candidatas entienden que la elección tiene que ser local y no sobre López Obrador, tienen posibilidades de competir. Si te quieres poner al tú por tú con la agenda nacional, estás perdido, ¿no? Porque tienes pues un líder mucho más grande que tú. Muy fuerte, hay que reconocerlo. Andrés Manuel sigue siendo un líder muy fuerte. Y en ese sentido tienes contexto, es decir, hay que situar las agendas específicas. Y sobre todo también va a ser necesario, creo yo, contrastar no solo las propuestas, sino también las personalidades, porque creo que en eso, en algunos casos, Morena deja algo que desear. Y tendrán también ellos que evaluar la calidad de sus políticos que postulan, porque en esa que viene, pues el presidente López Obrador no va a ir en la boleta, ¿no? Bueno, ni siquiera el tema de la revocación del mandato pasó o no ha pasado hasta, pues hasta ahora no, ¿no? Hasta ahora no. Todavía, quién sabe si de tiempo que alcance, pero bueno, finalmente tienes toda la razón. Es decir, va a haber un cambio muy interesante el año próximo. Seguramente, bueno, ahí te vamos a ver con opiniones y actuando, Ricardo. Para terminar, ¿qué opinas precisamente en este tema de la comunicación, de este gran debate, o diferendo, como le quieras llamar, que se ha generado precisamente del presidente para con los comunicadores que lo critican? Yo creo que el presidente no ha logrado adaptarse a su nuevo papel. No ha habido un presidente tan poderoso como lo es López Obrador desde hace muchos años, ¿no? Ya decía yo que por lo menos desde el 97 no había un presidente que tuviera la mayoría en los congresos y congresos locales, en fin. Pero además López Obrador, por ejemplo, la mañanera no es para López Obrador un ejercicio de rendición de cuentas con eso. Es un ejercicio de libertad de expresión para él, ¿no? Él lo usa más como un derecho de réplica permanente que como un ejercicio de libertad de rendición de cuentas, perdón. Entonces, él sigue asumiendo esta postura de ser oposición.
Y sale todas las mañanas no a aclararle a la ciudadanía qué está pasando con el país, sino a replicarle a la prensa que no está alineada por qué debe estar alineada o por qué él está en lo correcto, ¿no? Yo lo que veo todas las mañanas es un derecho de réplica, pero ahí sí es un derecho de réplica injusto. Porque un derecho de réplica es cuando tú le pides a un medio de comunicación que aclare un tema que fue dudoso o que no fue precisamente claro en unos espacios. Aquí ya es inequitativo porque sale con un derecho de réplica, con todos los medios a tu disposición, ¿no? Con la investidura presidencial que hace que cualquier mensaje pues, sea mucho más relevante que un líder opositor, con la agenda diaria, con la información de la oficina del gobierno. Entonces creo que, y lo hace porque le resulta cómodo, porque es mucho más cómodo mantener esa actitud de oposición, del líder opositor, que también hizo durante muchos años, pero que ya no le queda como presidente, ¿no? Está bien. Muy interesante, Ricardo. Oye, pues, la verdad que a gusto platicar contigo. Ya se nos fue el tiempo. Normalmente aquí platicamos media hora, ya nos fuimos, ¿qué? 40, 45 minutos y podríamos seguirnos más. Sí, yo ni me di cuenta. Tienes tu agenda. Oye, qué gusto, Ricardo. No cabe duda que eres digno de tu estirpe. ¿Eh? Y eso me llena de mucha satisfacción y de mucho orgullo estar hablando y platicando contigo, conversando sobre estos temas. ¿Algo que quisieras agregar para despedirnos? No, agradecerte la invitación. Yo tampoco me di tiempo, me di cuenta de que ya llevábamos 45 minutos por andar platicando. Muchas gracias. La verdad es que pues vale la pena tener ese tipo de conversaciones y abierto. Ojalá podamos tener otra pronto también. Yo aquí estoy puesto para la grilla y la política. Cuando sea, aquí estoy puesto. Oiga, te vamos a convocar, ya te vamos a agarrar la palabra. Y un día vamos a invitar a José Antonio Hernández Fraguas y yo voy a invitar a Raúl Castellanos Baltasar, que es mi hijo, que también le encanta el tema, y hacemos aquí un debatito interno. ¿Cómo ves? Sí. Yo no siempre coincido, la verdad es que muchas veces debato con mi papá en temas que tenemos puntos de vista muy, muy diferentes, entonces va a estar bueno seguramente. No, hombre, además, mira, que podríamos también hacer una sobre todas las que tú mencionabas al principio, o creo que lo mencionabas fuera de cámara, todas las grandes anécdotas y las grandes vivencias que yo he tenido al lado de tu padre, tanto vivencias personales, vivencias dolorosas, momentos dolorosos que hemos compartido, vivencias políticas, competencias políticas, en fin, es un orgullo ser amigo de los Hernández, de Hernández Mancilla también ahora. Muchas gracias. Ricardo, es recíproco. Estamos al habla. Muchas gracias, aquí estamos a la orden. Un abrazo a todos. Gracias, Ricardo. Bien, amigos, pues este es el final de Sin Censura. Nos vemos pronto, sin duda. Volveremos a abrazarnos.